Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos que se conecten el resto de sus compañeros y ya comenzamos, ¿ya? Unos minutos más y arrancamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Ya comenzó la clase o todavía? ¿Qué tal, Todavía. chicos? Vamos a esperar unos minutos que se conecten el resto de sus compañeros y arrancamos. Ya hemos esperado. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a comenzar. Vamos a ver, vamos a compartir acá. Vamos a ver. Ya, ya. A ver. Atentos, por favor, chicos, que los temas de hoy y la otra clase van a ser importantes porque lo voy a poner en la rúbrica para el parcial, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, interrumpan, pregunten para que les quede claro. Y si por ahí de repente, luego de la clase tienen dudas, lo canalizamos con la delegada para que pueda ella enviarnos las dudas, las consultas y resolverlas, ¿ya? A partir de la otra semana ya vamos a estar trabajando un poco con la delegada, ¿ya? En base a hacer pequeñas encuestas en el grupo de WhatsApp que han creado, ¿no? Para este curso y ir midiendo si por ahí alguno se ha quedado, de repente 5 o 10 personas están como que volando en el espacio, ¿ya? Entonces, de repente hacemos un repaso rápido de algunos temas puntuales y vamos avanzando en conjunto, ¿está bien? La idea es que nadie se quede y podamos estar todos tranquilos hasta el parcial. ¿Ya? Entonces,
¿Cuál es la agenda de hoy día? La agenda de hoy día vamos a ver lo que es servidor web, hosting y dominio, arquitectura de un sitio web y algunos ejemplos puntuales de lo que respecta a esos temas. ¿Está bien? Como les digo, importantísimo que estén atentos. Cualquier duda, consulta que no se entienda, al toque normal lo resolvemos. Si tienes alguna consulta en particular, también lo vemos. ¿Está bien? Comenzamos. ¿Qué es un servidor web? ¿Qué dice el primer párrafo? Mira, un servidor web o server es un ordenador de gran potencia que se encarga ¿qué? De prestar el servicio de transmitir la información pedida por sus clientes, dispositivos móviles, impresoras, de todo de lo que tú quieras, y enviarlo al usuario que está consultando la información. ¿Está bien? En palabras comunes, ¿ya? Un servidor web, si lo hacemos una comparación, ¿ya? Es como si tú tuvieras una PC, un CPU, como tú quieras llamarle, una PC en tu casa, ¿ya? Pero una PC con esteroides, pues, ¿no? Tiene más capacidad, tiene más seguridad, tiene más potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los servidores van a estar prendidos los 365 días del año, ¿ya? Que a diferencia de tu máquina, ¿no? Tu máquina, si lo tienes prendido por un mes o 2 meses, se malogra en una, ¿no? Se quema, ¿ya? No está lista para esa cantidad de tiempo de prendida, ¿no? Entonces termina siendo un problema, ¿no? Entonces los servidores, y es más, los servidores están dentro de una sala de servidores, ¿no? A un nivel de temperatura bajo para poder controlar ese procesamiento de datos que van a estar sujetos, ¿no? O sea, van a estar sujetos a ese procesamiento de datos que es bastante complejo. Entonces, por esa razón, tiene que tener esa capacidad, ese poder de aguante, ¿no? Que va a tener estos servidores. ¿Está bien? Eso significa el primer párrafo. El segundo párrafo, ¿qué dice? Los servidores web o web servers son un componente de los servidores que tienen como principal función almacenar en web, hosting, todos los archivos propios de una página, ¿no? Como por ejemplo, imágenes, textos, videos, y transmitirlos a los usuarios a través de navegadores mediante el protocolo HTTP, ¿no? Que es Hypertext Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de archivos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este segundo párrafo? ¿No? Los servidores van a transmitir la información. Es como, por ejemplo, ahorita, mira, vamos a explicar de forma superficial, ¿eh? Ahorita te conectas a Google, ¿no? Buscas, no sé, pues zapatillas, y va a listar, ¿no? Las tiendas o las links de que venden zapatillas, ¿no? Ven, quiero comprar zapatillas. Entonces tú vas a hacerle clic al primer link de Google y lo que va a pasar es que tú no vas a sentir, va a cargar la web y tú vas a seguir comprando o consultando la información. Pero en un segundo, milisegundo, ha ido al servidor y ha vuelto con la información para mostrártela. A eso se refiere, ¿no? Sirve la información que tú estás consultando. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Lázaro, Rementería, Yatas, Lipa, Ballena, Llerena, Barrientos. ¿Alguna pregunta? Claro, profesor. ¿Todo claro? Disculpe, ¿me Listo. mencionó a mí? Todo claro, profesor. Sí. ¿Alguna pregunta? Soy Lipa. Sí, ¿todo claro? Más o menos. ¿Qué parte no has entendido? S- Bueno, o sea, los celulares sí por sí resisten las 24 horas del día. Bueno, los 366 días del año. ¿Y por qué los ordenadores no resisten eso? Lo que O sea, pasa es como que tu los... celular, claro, lo que pasa es que tu celular resiste esa capacidad porque el único consumo que tiene es el tuyo al realizar consultas. Es como, por ejemplo, a ver, es como la entrada al metropolitano, hay una sola entrada, ¿no? O al tren, No y conozco el tú, Metropolitano. ya, bueno, es como si estuvieras entrando a un bus, un ómnibus, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Ya. Claro, tú estás entrando al ómnibus por una puerta, ¿no? Y esa puerta es de único acceso solo a unas cuantas personas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, con tu celular, estás consumiendo TikTok, Instagram, las aplicaciones que tú tienes instaladas, ¿no? ¿Correcto? Sí, Ya.
a diferencia de lo que es un servidor. Es una máquina que medio mundo está accediendo a él para consumir archivos. ¿Se entiende? En tu caso, tú eres la única que está consumiendo contenido mediante aplicaciones en tu celular. Por eso resiste los 365 días del año. Porque solo eres tú la que está consumiendo ese dispositivo. Mediante que el servidor, la máquina que puede estar en Inglaterra, en Estados Unidos, donde tú quieras, medio mundo está entrando a ese servidor, ¿no? Está consumiendo demasiado procesamiento para reenviar la información que le quiere. ¿Se entiende? Sí entendí. Pero en la PC también hago eso, o sea, busco, también puedo entrar a TikTok, bueno, por Google, también me pongo a jugar en el celular también lo mismo. ¿Mm? A ver, Profesor, una es que, consulta. dime. Por lo que dice la compañera, por ejemplo, es un servidor, ¿por qué? Porque es el poder de las búsquedas de información, o también puede ser porque es el poder de almacenamiento que tienen los servidores. Ya, mira, el servidor, un servidor, ¿ya? Es como si tuvieras una PC con esteroides, ¿ya? O sea, es bastante fuerte, ¿ya? ¿El Tiene así celular como, tiene esteroides? no necesariamente, el celular de gama alta, solo, Figurativamente. solo, ¿cómo? ¿Cómo? No, no No, entiendo la nada. pregunta. No, ya nada. No lo voy a interrumpir. Ah, ya. O sea, la idea con el celular, para que se entienda lo que su compañera está tratando de entender, es que tú estás consumiendo, tú solita estás consumiendo tu celular. No es que tu celular está siendo afectado por todo el mundo. Los servidores sí. Un servidor que puede estar en cualquier lugar, puede estar al lado tuyo un servidor instalado. A ese servidor, a esa máquina, porque es como una máquina, le está llegando medio Perú, medio mundo. Es como si estuvieran todos pasándose el celular. Toditos están ahí dándole. Están dándole, pero como alma, ¿no? Como a hijos están dándole. Ya todos están consumiendo ese celular. En el caso tuyo, no, pues. Es como que yo tengo mi celular, yo soy el único que funciona en mi celular, nada más. Por eso es que me resiste. Aguanta los 365 del año por esa razón. En el caso del servidor, el servidor tiene capacidades más potentes, ¿no? Tiene un procesador más potente, tiene una placa madre más potente, tiene un disco, tiene varios discos duros, tiene coolers, ¿no? Si tú has visto las máquinas atrás, hay como un ventilador, ¿sí o no? ¿No? Ya ese ventilador es una miniatura, pues para un servidor es un cooler más grande, tiene más procesamiento de congelamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque como la máquina funciona más, ¿no? Necesita tener más controlado la temperatura. Porque no sé si se han dado cuenta, cuando tú utilizas demasiado tu celular, no se te calienta, no es porque tu mano lo está calentando, sino porque el equipo está calentándose al momento de que tú estás usando varios programas a la vez o lo estás usando como 3, 4 horas. Por esa razón pasa esas cosas. Por eso es que de repente en algunos casos, por ejemplo, los que trabajan con celular tomando foto, necesitan conectarle un cooler acá, ¿no? Al celular, para que cuando tomen foto, el cooler lo enfríe el celular, que es como una metáfora de lo que pasa con un servidor, que le agregan más cositas para que aguante los 365 días del año. ¿Se entiende? Profe, yo usaba un enfriador en mi celular. Se calentaba mucho. Claro. Eso es algo como que lo que pasa en un servidor. El servidor ya se instala. Si es como si tú fueras a Wilson, ¿no? Vas a Wilson y dices, ¿sabes qué? Quiero levantarme una máquina. Una PC, te la instalan ahí, pues le meten todo, ¿no? Pero al servidor le meten más cosas, ¿no? Si tu máquina tiene un cooler así, una cajita pequeña, el servidor tiene como dos más grandes, ¿no? Tiene enfriadores para tarjetas de video, tiene más cosas, por lo tanto es más grande. La cajita del servidor es más grande, tipo, le llevará como tres cabezas más, ¿no? Porque al final de cuentas, todo eso que tiene le ayuda a resistir los 365 días del año de consumo de medio mundo. ¿Se entiende? Profe, Claro, ese es mi profesor, compañero. Dime.
Dime. A ver, tenemos preguntas en el chat. Dice, se refiere a web hosting como es un... Ya, lo de web hosting ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Es otro concepto, también para que lo tengan claro. Dice ahí, en otras palabras, es como si tu PC fuera ya ancha y un servidor fuera... Claro, más o menos así. Ya, sí, tiene razón. Dime. Sí, profesor, quería preguntar, entonces los servidores son esa caja negra rectangular que están en las empresas, ¿no? Por ejemplo, creo que tengo siempre que voy a mi empresa veo una caja negra grande, alta, que es del tamaño de una persona, que está al fondo. ¿Ese es un servidor? El servidor de la oficina, básicamente. Ese es Por lo un servidor. general, los servidores se encuentran en sala de servidores. Y la sala de servidor, ¿cómo la detectas? Cuando tú ingresas, parece un congelador. Parece que la Ok, temperatura está más baja. ¿Te das cuenta? ok, ¿Sí? ¿Sí te ubicas? sí. Ya, así lo detectas. La sala de servidores es donde está congelado más. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa, por lo general la gente llevaba ahí su comida, su comida para que se enfriara, pues, ¿no? No había refri, ya lo dejabas ahí, ¿no? En la sala de servidores. Ya, entonces, sí, pues, así se identifica, ¿no? Ahora, tú dirás, pero ¿por qué, aparte de tener un congelamiento interno el servidor, necesitas congelar más todavía el ambiente? Porque como tienes varios servidores, en una sala de servidores, necesitas tener toda la temperatura controlada, porque si se va uno de la nada, se te cae el servidor y se cae un procesador, se cae, por ejemplo, no sé, las transacciones de algún país o las transacciones de una tienda virtual, no sé, en general, ¿no? Ese es el riesgo que puedes cometer, ¿ya? ¿Qué dice ahí su compañero Monzón? Incluso se les puede enfriar líquidamente a los servidores, ya que la capacidad... Claro, se puede hacer... O sea, digamos, la logística de enfriamiento es bastante variada, ¿no? Puede hacerlo de forma líquida, puede también de forma física, ¿no? Depende mucho el presupuesto también, ¿no? La capacidad de presupuesto que tengas, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo claro por ahí? Lázaro, Profe, Olimpa, ¿todo claro? profesor. Entonces los Dime. servidores son esas máquinas grandes, cuadradas, que como le digo, tamaño de una persona que están como en las películas, ¿no? Que es de que rompe el servidor y se rompe la data. Esas máquinas que están como en una sala privada, algo así, ¿no? Claro, en las empresas, mejor dicho, ¿no? Una sala enfriada, Ah, por ok, lo esas general, al salas. fondo. Entonces el servidor es Ujú, esa caja grande, ¿no? Esas máquinas grandes, altas, ¿no? ujú. Sí, Ah, ok, en la ok, mayoría de ok. casos. Ya entendí. Gracias. Profesor, Dime. hay una compañera que no puede entrar, me dice, le he mandado una foto por el chat. Ya, a ver, El, do- le vamos a compartir ahorita. el docente dice que tiene que permitir su ingreso. A ver, pásale, ahí voy a pasar por el chat la invitación de la clase. Ahí está. Pásale eso para que pueda Ya ingresar. está la invitación de la clase en el grupo, profesor. Solamente que la compañera tiene algunos inconvenientes, creo, con su Ok, mismo ok. Teams. De repente es eso. Porque acá no me sale ningún mensaje para aceptar a nadie. Ya, seguimos. Todo claro entonces, ¿no? Ya, seguimos. Este tema es importantísimo. Entonces, ¿para qué sirve un servidor web en Internet? El rol principal de un servidor web o un servidor web es almacenar y transmitir el contenido solicitado de un sitio web al navegador del usuario. Básicamente es cuando tú buscas en Google y te sale la lista de links, ¿no? Tú haces clic en el primer link, en el segundo, en cualquiera de los links, tú no lo ves, son segundos que pasan. Clic, viaja a tu consulta, regresa, encuentra el servidor, regresa con la información y te la muestra. Esa es la chamba, ¿no? De enviar y recibir. Ahora, lo estamos viendo de muy superficial, porque en ese proceso de ida y vuelta pasan muchas cosas, ¿ya? Pero obviamente es un tema ya de desmenuzar la parte de redes y todo, que no lo vamos a ver, ¿no? Lo van a ver de repente más adelante en otro curso. Pero básicamente es eso, es la ida y vuelta de la información que tú solicitas, el request, y la llegada de esa información para que tú lo puedas visualizar en el navegador web, ¿no? Entonces, este proceso para los usuarios no dura más de un segundo, ¿no? Es más, debería durar milisegundos,
¿no? Sin embargo, a nivel web, el server es una secuencia más complicada de lo que parece, ¿no? Entonces, para cumplir sus funciones, el servidor debe tener la capacidad de estar siempre encendido. Ojo, la capacidad de estar siempre encendido, ¿ya? Por ende, también nunca ser interrumpido a nivel de servicio, ¿no? Y obviamente tener la posibilidad también de que todo el mundo le consulte, ¿no? Porque no es solo una persona, no son dos, no tres, son medio mundo, ¿no? Dependiendo del contenido que quieran buscar, ¿no? ¿Ya? Y más adelante vamos a hablar de lo que es a nivel de optimización de buscadores y todo, que está muy ligado a lo que vamos a ver en HTML, que también está ligado a esto, ¿no? ¿Ya? Todo es una secuencia, ¿ya? Entonces, en ese camino existen tipos de servidores, ¿ya? ¿Qué tipos de servidores existen? El primer tipo de servidor que tenemos es el servidor HTTP Apache. El Apache es un tipo de servidor que ya tiene más de 15 años, más o menos, de existencia, ¿no? Es un tipo de servidor, ¿por qué? Porque el Apache es un software que se instala en el servidor. Es como que tengo la máquina, como cuando tú vas a Wilson y tú dices, ya, instálame Windows, ya, el pata te instala Windows. En este caso particular, levantan el servidor, instálate Apache, instalan el Apache. ¿Ya? Es más o menos la metáfora de lo que sería esto. Apache es un software que se instala. Por esa razón, si le instalas el Apache, es un servidor tipo Apache. ¿Está bien? Esa es la idea, ¿no? Entonces, obviamente, la forma en cómo trabaja Apache es diferente a la de otros tipos de servidor. ¿Cómo funciona Apache? A ver, te explico. Apache funciona de la manera en que, por ejemplo, a ver, como hace rato, ¿no? Así como tú, por ejemplo, ¿no? Tú vas al Google, ¿no? Y pones, quiero comprar zapatillas, ¿no? Y te sale la lista de tiendas que venden zapatillas, ¿ya? Así como tú pones, hay otras 50.000 almas que han puesto también, quiero comprar zapatillas, ¿no? Entonces, aparte de ti, hay otras más que quieren comprar zapatillas. Entonces, a los otros les sale también la misma respuesta o quizás variada, dependiendo de cómo lo maneja el ranking Google. Y al momento que tú le das clic a ese link, ¿no? Al primero, el segundo link que te sale en Google, y la otra persona también, y 50.000 personas también hacen al mismo tiempo clic en ese link, automáticamente todo viaja a esta consulta al servidor. Y si este servidor es de tipo Apache, ¿qué pasa? Suponte que son 100, ¿ya? 100 han llegado al servidor, ¿no? Con la consulta de que quieren cargar la página que vende zapatillas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el servidor tipo Apache? Hace esto. A ver, María, a ver, ya. Toma la información. Juan, toma la información. Miguel, toma la información. Mario, toma la información. Lo hace así, uno a uno a uno. ¿Está bien? Así funciona Apache. Lo hace así. Pero obviamente, esa ida y vuelta de respuesta, tú no la sientes, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de gente que está yendo, la respuesta en segundos que te va a dar el servidor, en este caso Apache. ¿Está bien? Que por lo general son segundos que no te das cuenta. Pero si ya, ¿cuándo te das cuenta? Cuando el servidor ya comienza a colapsar con de repente medio mundo buscándolo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Creo que levantó Lázaro la mano. Yatas, Tuquipán, Espinosa, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Todo claro, profesor. Sí, profesor. Entonces, ya. Todo Ese es claro, profe. Sí, profesor, todo claro. Ya. Entonces, así funciona el servidor Apache. Apache funciona de uno a uno y con esa capacidad de respuesta de uno a uno a uno. Obviamente no te das cuenta, ¿no? Pero lo hace decir uno y ya. Pero así funcionaba antes. O sea, el tipo de servidor Apache funciona así antes. Y ahora, actualmente a la fecha, los que tienen ese tipo de configuración son los servidores más básicos, más baratos, ¿ya? Por eso es que a veces tú ves en el mercado, te vendo hosting a 60 soles, 50 soles, barato, págame en un año. Ya, esos tienen Apache, porque está barato, es de código gratuito, ¿ya? Y no necesitas demasiada gente que ingrese, ¿ya? Eso también vamos a hablar en un rato, ¿ya? Otro tipo de servidor
es el Nginx. El tipo de servidor Nginx es también es un software de código abierto multiplataforma, que dice que se puede instalar en Linux, en Windows, en iOS, en donde tú quieras, ¿no? Tiene su versión de paga, sí, pero en este caso tú puedes utilizar su versión free, no hay problema. Este tipo de servidor web es conocido por su buen funcionamiento cuando tiene que gestionar un número alto de visitas. ¿Cómo funciona el tipo de servidor Nginx? Ya, mira, escúchame. Si Apache trabaja 1, ¿ya? Así trabaja Apache, ¿no? Atiende a María, atiende a Juan, atiende a Miguel, lo va atendiendo 1 y ya está, ¿no? Pam, pam, pam. Ya. Nginx trabaja, agarra todo un bloque y a toditos ellos en una le responde. Plan, 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 va. Plan, 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 va. En bloque completos. O sea, no se hace problema. Trabaja en gran cantidad. Por esa razón es que ese tipo de servidor funciona bien para aplicaciones móviles. Porque ¿cuándo has visto una aplicación que se caiga? A lo más se cae por tema de lag o por tema de actualización. Pero siempre que tú consultas en el Yape tu saldo o consultas en, no sé, pues una aplicación, no sé, cualquiera, TikTok o cualquiera el feed, ¿no? Cuando ves las nuevas publicaciones, tú ves que se cae, no se cae, pues. Una aplicación no puede caerse. Tiene que tener un tipo de servidor que lo resista y que actualice automáticamente. ¿Se entiende? Ya, entonces es importante, ¿no? Y maneja bastante cantidad de visitas. Ese tipo de servidor es el Nginx. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿todo claro o ya estoy hablando en japonés? Por ahí, Rosario, Pulache, Mayón, seguro que Papu. sí se le entendió. Ya, buenísimo. Atentos, por favor, porque este tema es muy importante, ya que lo voy a pedir para el parcial. Ustedes van a tener que explicar qué tipo de servidor necesita su proyecto, qué tipo de hosting, por qué, y qué tipo de dominio y por qué. ¿Ya? Ojo con eso. En la rúbrica del parcial voy a solicitar un informe con la explicación de cuál de ellos van a elegir. Por eso, si tienen dudas, sáquenlas ahorita, o si no, ya con la delegada, les transmiten las dudas, ella me lo pasa y ahí lo vamos resolviendo. Ya si por ahí de repente son varios que tienen la duda, no se ha entendido, hacemos un repaso, no se preocupe, ¿ya? Pero la idea es que quede clarísimo. Y hay otro Profesor. tipo de servidor. Dime. ¿Ese PDF está en EVA? Sí, se va a subir a Leva. Mañana más tardar. ¿Otra pregunta por ahí? Dime, Fernández. Una consultita, esa la grabación puede también pasarnos a nosotros. La grabación está en el Teams. Cuando termina, se queda ahí por 1 semana y media, más o menos. Lo recomendable es que lo descarguen porque el Teams lo elimina a la semana y media. Profesor, ¿podría volver a explicar el servidor Nginx, por favor? Sí, claro. A ver. El servidor Nginx se llama así porque así como el Apache se instala el software Nginx, que es el código abierto. ¿Qué quiere decir el código abierto? Que tú lo puedes modificar y todo. Pero es como un programa, ¿no? Como que te dejas un rato, ¿no? Vas a Wilson, dices, instálame Windows, ya. En vez de Windows, dice, al servidor instala el Nginx. Ya, le instalan Nginx. Ya está. Lo bueno de Nginx es que maneja cantidades grandes de tráfico. ¿Qué quiere decir cantidades grandes de tráfico? Cantidad de mucha gente, ¿no? Como hace un rato expliqué, Apache, ¿cómo funciona? Viene María, consulta. Viene Miguel, consulta. Viene Juan, uno a uno, ¿no? Uno a uno los va atendiendo, pero no lo atiende así como que lento, ¿no? Lo atiende en segundos, pam, 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 uno a uno. En cambio, Nginx lo que hace es chapa todo un manchón y los atiende a toditos. Pam, 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 pum, vuela. Pam, pam, vuela, ¿no? Eso es lo que hace el Nginx. Chapa de masas grandes y los aguanta rápido y le responde a todos en una. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Sí. Dime, Rosario. Buenas noches, profesor. Una consulta. Entonces, en el caso de Apache, cuando, por ejemplo, hace una consulta a una persona, ¿qué, en qué momento es que se cae el servidor? Porque si está atendiendo a un solo requerimiento,
y en NetJeans por bloques. O sea, ¿cuándo es el tema de la caída o de lentitud en el servidor? Ya, eso es por el tipo de hosting. Justo vamos a hablar en un rato qué es tipo de hosting. Pero acá tengo un ejemplo, mira. Vamos a ver. Vamos a ver si ya agarro. Ahí ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí. Ya. Sí, Sale, sale en blanco, ¿no? Sale con este mensaje, ¿no? ¿Lo ven? Ya. Este cliente es un cliente que tuve hace como 5 meses atrás, ¿ya? ¿Qué pasó? Les cuento el contexto. Este cliente, lo que ellos querían era una web para un lodge. Un lodge básicamente es como un hotel, ¿no? En la Amazonía, ¿no? En el Amazonas, donde ellos dan servicios de hotelería, servicios de, pues, un hotel, ¿no? Un hotel de turismo, turístico, ¿no? Entonces, a ellos se les envió un brief. Un brief es un documento donde tú le preguntas todo, ¿ya? Cuando tú haces un proyecto para web, ¿ya? Tú eres como un doctor. Tú tienes que preguntarle todito al cliente. En este caso particular se le pregunta al cliente cuál va a ser el alcance del proyecto y si tiene pensado instalar alguna pauta en medios. ¿Qué quiere decir pauta en medios? Pago a las redes. O sea, porque a las redes, a TikTok, a Instagram, a Facebook y a Google se les paga, ¿no? Si tú quieres que tu aviso salga y vaya gente a la web, ¿no? Como que haces clic o tocas y te va a la web. ¿Está bien? Entonces, se le preguntó todo eso, ¿no? Este cliente dijo, no, no voy a tener pauta, no voy a tener mucha gente ingresando. Nos dijo todo eso, ¿no? ¿Qué pasó? Al mes se cayó. Esta es la segunda caída que tiene. Al mes se cayó, lo ayudamos, ¿no? Reseteamos el servidor, hacemos todo, pero como ese brief llegó a nosotros con respuesta de cliente que tenía algo básico, que no iba a tener mucho consumo de información y tampoco mucha gente ingresando, ¿no? Se adquirió un hosting compartido, que es un hosting de pago anual. Cuando es un hosting básico, un hosting, digamos, no tan caro, es un hosting que, por ejemplo, te lo venden a 70, 80 soles, 100 soles, ya he visto 300, ponen, pero al año, pues, ¿no? Pagas al año el servicio. Este tipo de hosting tiene capacidades pequeñas, ¿no? Y por lo general está instalado sobre un servidor Apache, ¿no? Y además, lo que pasa ahí es que como es un servidor Apache, tiene una ID de respuesta, como les he explicado, además tiene características como la transferencia, el ancho de banda, mínimas, ¿no? Entonces aquí lo que ha pasado es que se ha juntado el mismo servidor, cómo responde, más el ancho de banda, que no lo ha aguantado. No ha aguantado la cantidad de gente, porque aquí no es que ingresa una persona por día. De repente ya comenzó a ingresar 100 personas por minuto, ¿no? Y ya, pues ya se cae, ¿no? A ese nivel llega el tema de caídas. Ahora, se ha caído la parte front, o sea, es decir, la parte de la web, pero sí se puede ingresar al servidor o al hosting para poder hacer ajustes, cambios, pero ya la recomendación aquí, desde que la primera vez que se cayó a la fecha, es que migraran a otro tipo de hosting, ¿no? Con otras características, otro tipo de servidor que los pueda aguantar, porque la data que ellos tienen, la analítica que ya tienen, ya amerita, ¿no? Porque están ganando, pues, ¿no? Al ingresar más gente, obviamente es que están consumiendo el servicio y están comprándolo. Entonces, como están comprándolo, ya hay recursos para poder redituar y cambiar el tipo de servidor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí. Sí, profesor. Sí. Ya. Es básicamente Sí, eso, ¿no? profe. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando tu cliente no te dice las cosas, digamos, al inicio del proyecto. Entonces, tú armas una arquitectura en base a lo que él te cuenta, ¿no? Y tú tienes que ser totalmente sincero con el cliente y decirle, mira, todo lo que tú me estás contando, lo que estás escribiendo en este documento, que es un brief que estás recogiendo, es lo que te va a servir a ti, o sea, a ti como consultor, como desarrollador, para armarle toda la estructura, pues, ¿no? Y si por ahí ha obviado algo o no lo quiere decir, el error ya es de él, ¿no? Porque tú ya le has armado la magia de acuerdo a lo que él te ha contado, pues, ¿no? Es literalmente lo que pasa cuando vas al doctor, pues.
si tú no le cuentas todo, al final el diagnóstico es diferente, pues, ¿no? No vas a ver curarte, ¿no? Y entonces igual, ¿no? Con el tema del hosting y dominio y servidor. Tiene que ser totalmente franco y sincero. Si no, termina pasando lo que acaban de ver, ¿no? Y hay así a otros clientes más, ¿eh? He tenido otros clientes que también a los 3 días se cayó el servidor, se cayó el hosting por tema de transferencia. Por ejemplo, ese es en el caso de los que tienen poco presupuesto. En el caso de los que tienen más presupuesto, me ha pasado que, por ejemplo, el cliente lo que quiere es tipo subir más archivos pesados al sistema. Entonces, ahí es otra magia. Hay que configurar paquetes en el servidor para permitir acceso a extensiones más grandes. Entonces, ya ahí es otra historia que hace un cambio al sistema y todo, ¿no? Pero eso ya es algo más esporádico, ¿no? ¿Ya? El PDF lo voy a subir al EVA. En el EVA va a estar todo. Dime, Espinosa. Profesor, una consultita, si me equivoco me corrige. Yo tengo una red de internet y tengo un servidor. Y ese servidor, como usted mismo dice, que está prendido todo el día y toda la noche, ¿no? Ya tengo como 3, 4 años que está prendido. Hasta el momento no se malogra. Y eso, vamos a malograr, pero ¿y ese está bien o no? No te escuché el último. Se te cortó. Como le acabo de indicar, 3 años con la red de internet que doy a mis clientes. Entonces, pues, cuando se malogra, tengo que adquirir otro servidor para también configurarlo y seguir dando a mis clientes, ¿no? Ya, ahí lo que yo te recomendaría, por lo general, existen arquitecturas de tipo espejo, que por lo general tienes discos que puedes hacer esa configuración tipo RAID, pues no recuerdo, para que si se malogra en algún momento el disco por algún tema de virus o lo que sea, puedas hacer copias rápidamente y hacer como el reemplazo de una instancia, ¿no? O por último, separar la instancia en el disco para que puedas repararlo y de ahí activar el servicio. Pero eso es un tema ya de mantenimiento y soporte, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? Claro, a veces claro, a veces se contrata otro técnico que lo pueda configurarlo, ¿no? Claro, o sea, si tú tienes tu fierro, o sea, digamos tu servidor en tu casa, por lo general ahí se tiene que tener muchas consideraciones, ¿no? ¿No? En donde, por ejemplo, ahí si es que pasa que abres y te contratan a ti como un reseller de servicio espacio en hosting, tienes que tener esa consideración porque puede pasar muchas cosas, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Al final de cuentas termina siendo que te meten un malware y se contagia toda la red interna, ¿no? Entonces, ya ha pasado, ¿eh? Me ha pasado un cliente que hace un año, 2 años creo que se le hizo un proyecto de web y volvió a mí hace medio año por un problema de malwares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tenía tan fregado de la web que el gestor ya no podías ingresar al gestor a la parte administrativa de la web. Entonces, tuvimos que hacer un backup, levantarlo en un servidor de pruebas, blindar el servidor para que no pasara nada al resto de archivos de la web, del mismo servidor. Tuvimos que hacer como un encapsulado, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue ir activando cada cosita de esa instancia para ver qué pasaba. Incluso recuerdo que le instalamos un antivirus al servidor. ¿Para qué? Para poder rastrear qué pasaba. Es como si estuvieras rastreando tu disco duro, ¿no? Y encontramos más de 1000 malwares, ¿no? 1000 malwares, ¿eh? Más de 1000, ¿no? Y ya estaban haciéndole mella a las tablas de la base de datos, ¿no? Entonces, estaba bien fregado. Entonces tuvimos que hacer varios cambios, ¿no? Cambiamos componentes, cambiamos base de datos, algunas tablas que estaban corrompiendo, incluso tuvimos que vulnerar el usuario administrador porque ya lo estaba tocando, ¿no? O sea, eso demoró como una semana y media en repararse, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? O sea, si es importante tener bastante temas de políticas de seguridad de datos y también de archivos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Dime, Rementería.
Me equivoqué, profesor, lo siento. Ah, ya. Seguimos. También tenemos los tipos de servidor Microsoft IIS. ¿Qué es eso? ¿Qué es tipo de servidor Microsoft? Son tipos de servidor web que están desarrollados sobre Microsoft, ¿no? Entonces, en ese caso, se necesitan integraciones con herramientas de Microsoft, ¿no? Obviamente depende mucho lo que tú quieras hacer, ¿no? En este país, el que usa más Microsoft es el Estado. El Estado peruano, en la mayoría de casos, tiene Microsoft IIS. Es IIS, Internet Information Service. Por lo general, se trabaja sobre .NET, que es el lenguaje de programación, con ASP, ¿no? Con ASP trabajas este tipo de servidores, ¿no? Digamos, en lenguaje de programación. Este tipo de servidores es un toque caro, ¿no? Recuerdo que hace un par de años, o el año pasado, sí, no me acuerdo bien, tuvimos un proyecto con el Estado, ¿no? El Estado trabajaba creo que con la versión NET, no recuerdo la versión, pero trabajaba con .NET, ASP.NET, React y otra más no recuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué querían ellos? Querían ellos hacer cambios en la web, en el frontend de la web y en el backend también de la misma web, ¿ya? Y además, este backend estaba alimentando a la aplicación que tenía la web, que tenía la entidad del Estado. Entonces, nadie puede tocar producción. Eso tienes que tenerlo claro, ¿ya? Nadie puede tocar producción. Producción me refiero a la web que está online, ¿no? Que todos pueden ver todo. Entonces, lo que se hace ahí, en esos casos, y en la mayoría de escenarios, se hace un clon, una réplica del servidor en producción en otro lado, en un servidor de desarrollo. Bueno, hay más, ¿no? Staging, desarrollo, pero puntualmente desarrollo, ¿ya? Tú vas a hacer pruebas, vas a clonar toda la web y lo vas a cargar ahí. Entonces, ese servidor de pruebas tenía que ser un servidor Microsoft IIS, ¿ya? Tuvimos que contratar un proveedor, todo. Mensualmente pagábamos entre 3.000 a 4.000 soles para que ese servidor funcionara con las mismas características que tiene producción. Ahora dirás, pero profe, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que replicar? Porque si no replicas lo que está en producción, o sea, cómo está funcionando ahorita, cuando tú termines tus cambios, todo lo que tengas que hacer, lo tengas que migrar al otro lado, si no encaja, olvídate, es un parto, es un dolor de cabeza. Porque si tú dices, normal, lo levantamos acá, todo chévere, ¿no? Y no te fijas en qué tienen ellos ahí, es una caja negra, ¿ya? Es mejor tener un clon de ese servidor, ¿no? Y a trabajar ahí, y cuando ya pase al otro lado, ya simplemente es un paso. Ya no te haces problemas, ¿ya? Pero a ese nivel es un servidor Microsoft ahí, es bien complicadito en ese aspecto, ¿está bien? En el resto de cosas es bastante seguro, pero es bien complicadito en el trabajo cuando desarrollas un proyecto, ¿ya? Luego tienes un tipo de servidor que es el Sun Java System. Al decir Java, no estoy hablando de JavaScript, ojo, Java. Java es el lenguaje de programación fuerte, ¿no? En pocas palabras es el Viejo Testamento. Ya es como a la altura de .NET, Java, ¿no? Ahí están, ¿no? O sea, digamos, Java, .NET, Python más abajo, PHP, JavaScript está por acá. Entonces, Java está arriba, pues, ¿no? Aprender Java es bastante interesante, ¿no? Y es un lenguaje de programación bastante potente, ¿no? Así como el servidor que lo contiene, ¿no? Es bastante power, como dicen, ¿no? Y este tipo de servidor está creado para soportar una gran carga de trabajo, ¿no? Por lo general he visto que lo trabajan los bancos trabajan, los bancos, las cajas creo que también trabajan con Java, y más no lo recuerdo. Y con Python también en algunos casos. ¿Puedes tener Python en un servidor Java? Sí. Puedes tener también en un engine. Un engine también trabaja con Python, si más no recuerdo. Sí, puedes trabajar con Python en ese tipo de servidor. Ruby no. Ruby sí en este caso. ¿Ya? Y bueno, obviamente los costos crecen, ¿no? A este nivel que estamos hablando de tipo de servidores, también existen los tipos de programadores, ¿no? Por ejemplo, un programador en Java, tranquilamente sus 10.000 soles, ¿no? Mensuales, aprox, ¿no? Y estamos hablando de programadores en Java, programador no sé, pues en iOS, que es para programación para celulares, para Apple. Tranquilamente gana sus 15.000 soles. Programadora, senior. Programador en PHP. Dale 5.000, pues, ¿no? 5.000, 4.000 soles por ahí.
con eso es suficiente. De ahí ASP también, por ahí 7000, por ahí. Sí, por ahí. Porque hay bastantes, hay demanda, ¿no? O sea, puedes encontrarlo, no hay problema. Lo que sí no encuentras mucho son programadores iOS. Android hay un montón. Por eso que también el costo no es tan caro, ¿no? Y estamos hablando de programadores, ¿no? Porque si contratas directores, es más caro todavía el sueldo. Mensual, ¿no? ¿Ya? Ya para los alfas. Ya, entonces, incluso si es que, por ejemplo, ¿no? Te dedicas a programar sobre lenguajes como para mainframes, ¿no? Las mainframes son el BCP trabaja con mainframes. Esos trabajan con COBOL, y ya es más antiguo que Java. Entonces ya, pues, ese sí ya te pagan lo que tú le pidas, ¿no? Ya no hay otra. Yo he conocido pocos, ¿no? Y son ya de la vieja escuela. Así ya con canas, ya 70 para arriba. Ya decía, no existen muchos. Y como son pocos, ganan más. Pero. Sí, sí, sí. Yo he conocido un par ahí que son destroyers. Ya, seguimos. ¿Qué es un hosting? Ya llegamos al hosting. Hemos hablado del servidor, ¿no? El servidor es como todo un grande, ¿no? Y ahora vamos al hosting. ¿Qué es el hosting? Mira, el hosting o alojamiento web, ojo con eso, mira, hosting o alojamiento web es un servicio digital, ojo, que tiene como función almacenar la información y contenido de un sitio web en centro de procesamiento de datos seguros y veloces. Es esencial para que un sitio web esté disponible en Internet, ya que brinda el espacio y los recursos necesarios para almacenarlo. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Está bien? Mira, atentos. Ya sabemos que el servidor es una máquina grandaza, que tiene bastantes cosas, está totalmente blindada y resiste los 365 días del año. ¿Está bien? Ese es el servidor. Ya. El hosting vendría a ser un espacio digital dentro de ese servidor. Haciendo una metáfora, ¿no? Supongamos que el servidor sea un edificio de 21 pisos. ¿Está bien? ¿Ya? No te pierdas. Supongamos, vamos a hacer una metáfora, una comparación, una metáfora. ¿Ya? El servidor vendría a ser un edificio de 21 pisos. Y tú vas a alquilar un depa en ese edificio, ¿no? Un depa pequeño, ¿no? De una habitación, ¿no? Chiquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese depa que tú alquilas es como el hosting, ¿ya? Y en este caso es un hosting pequeño, compartido, pequeñito, ¿no? Básico. La idea es que ese hosting se pague anualmente, ¿no? Por lo que es básico, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú tienes un espacio digital en todo el servidor, ¿no? Ahora, hay casos en que el espacio del hosting es el mismo espacio del servidor, ¿no? Porque el servidor de repente es más pequeño, ¿no? Tiene características pequeñas, pocas, ¿no? Y ya tú puedes comparar entre el espacio en disco del hosting con el espacio del servidor. Pero en la mayoría de casos es así. Es un espacio pequeño en todo un edificio. Y así como es un espacio pequeño y como estás en un departamento de un edificio, tienes vecinos, pues, ¿no? ¿No? Tienes tu vecino al costado, ¿no? Al costado, a todos lados, ¿no? Y es lo mismo, por eso se le llama hosting compartido. No porque tú estás metido ahí nomás, sino porque compartes ese espacio con otros espacios, con otras cuentas, ¿ya? Por eso se le llama hosting compartido. Y como compartes espacio, tú no puedes crecer más de lo que el administrador del edificio, o mejor dicho, el administrador de la red o del servidor, te deja crecer. Porque ¿qué pasaría si un día tú dices, amigo administrador del servidor, tengo que instalar un programa para conectarme a la SUNAT, ¿no? Me está pidiendo conectarme y necesito instalar algo. Él va a ver, te va a decir que no, pues, porque si él instala eso, que es particular para ti, puede que le afecte a alguno de los que estás compartiendo, pues, ¿no? Entonces, ninguna te va a decir que no. Por eso es que es más limitado, es más básico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Lázaro, Rementería, Fernández, Rosadio. Sí, profesor, sí se entiende. Sí se entiende. Ya. Entonces, tengan presente eso, por favor. Sepan diferenciar lo que es hosting de lo que es el servidor en general. El servidor es todo el fierro, todo grande. En cambio, el hosting es un espacio lógico, como dice su compañero, ¿no? Es un espacio lógico o un espacio digital dentro del servidor. Es como cuando tú tienes un terreno y lo lotizas, ¿no? Lo lotizas un pedacito, y lo vendes cada pedazo, o lo alquilas ya igualito. O te haces una casa de 3 pisos
y alquilas cada piso. Es lo mismo, ¿no? Eso es la mejor metáfora de cómo funciona un hosting a nivel de un servidor más grande, ¿no? ¿Está bien? Seguimos. Entonces, los servidores cuentan con la infraestructura y la tecnología necesaria para alojar. ¿Hay preguntas? No, creo que no. Ya, para alojar tu página y permitir que sea visitada en cualquier momento, ¿ya? Por esa razón es que te da esas características. Cuando tú compras un hosting, tú buscas las características que te van a permitir a ti que tu web se visualice los 365 días del año, ¿no? Dependiendo de qué tanto ancho de banda tiene, qué tanta capacidad de base de datos, qué tanta capacidad de correos, qué tanta capacidad de disco duro tiene. Todo eso influye, ¿no? Pero tú decides en base a qué, al análisis que haces de lo que tu cliente te dice que va a tener, ¿no? Que va a pasar con su web, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante, por eso es pregunta siempre a tu cliente, ¿no? Cuando tienes un cliente o estás trabajando en una empresa y te dicen, oye Juan, Miguel, ya, anda, habla con el cliente y que te diga todo. ¿Para qué? Para que nosotros implementemos el servicio, ¿sí? En base a lo que te dice. Si tú te olvidas de preguntarle algo, tú asumes, le dices a tu jefe, instalan lo que tienen que instalar y se cae la web, ya es responsabilidad tuya. Que tú no le has preguntado lo que tienes que preguntarle. Pero si tu cliente te ha preguntado, el cliente te ha dicho todo y tú le has instalado en base a todo lo que te ha dicho, ya es responsabilidad del cliente por no contar toda la historia. ¿Entiendes? Por eso siempre el brief, este documento brief es importantísimo. Es un documento simple, ¿no? Es un documento con cabecera de la empresa, donde tú haces todas las consultas posibles para que puedas tú tenerla clara, ¿no? Una de las consultas que es el tipo de negocio que tiene, el objetivo del negocio, ¿no? Por lo general es venta, ¿no? En algunos casos. Y también lo que preguntas es el alcance que va a tener la web, la capacidad de ancho de banda. También preguntas si es que va a haber alguna campaña que van a realizar para que puedan llegar gente a la web. Se va a pagar a Google, a Instagram, a quién se le va a pagar y cuánto se va a pagar. También es importante. Se los digo por experiencia. Porque, por ejemplo, yo he visto clientes que gastan $10,000, $20,000 en campañas para que lleguen gente a la web. Gastan fuerte en campañas de publicidad y de esa manera llega gente a la web. Entonces tienes que tener esa consideración y tienes que explicarle, ¿ya? No se olviden de eso, por favor. Características de un hosting. La primera característica es la conectividad. Tiene que estar conectado. Tienes que poder acceder a la información. Es vital, es necesario contar con esa conexión a Internet. No puede caerse la conexión. El servicio tiene que ser 24/7 los 365 días del año. El almacenamiento también. La información de los sitios web se resguardan en grandes bases de datos centralizadas y obviamente con una gran cantidad de dominios incorporados dependiendo de qué tipo de configuración tengas. La capacidad también, ¿ya? Los servidores de hosting requieren una amplia disponibilidad de espacio e infraestructura para aguantar la cantidad de archivos que va a ingresar, ya sea que tengas correos, base de datos o archivos de la misma web. ¿Está bien? Otra de las características que debe tener un hosting es la integración. Se tiene que poder integrar a servicios que tú quieres instalar, dependiendo del tipo de hosting que tú vas a comprar. No te olvides. Si es un hosting muy básico, obviamente no vas a tener muchas capacidades para poder integrar servicios externos, a menos que tu proveedor lo permita, que por lo general no pasa, ¿no? Entonces, siempre tienes que considerar eso al momento de adquirir un hosting, ¿ya? Hay accesibilidad también. Al resguardar la información de tu sitio o de tu página, estos servidores tienen la certeza que no se perderá la información. Ahora, eso está muy sujeto ¿a qué? A la monetización del proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Lo que va a ganar, pues, ¿no? Porque en la mayoría de casos, los proveedores de hosting lo que hacen es que dicen, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una copia de seguridad, puedo hacer backup, pero para que accedas a esa copia de seguridad me tienes que pagar. O por último dicen, no, sí, hacemos la copia de seguridad, es parte del servicio, acá. O dicen, no, no hacemos copia de seguridad, ¿no? Tú te encargas. Entonces ya tú tienes que manejar
las copias de seguridad, ¿no? Crear una tarea constante que guarde todos los archivos, base de datos, todo, del servidor y sean almacenados en un lugar, ¿no? Ahí es donde tienes que gestionar el tamaño en disco y todo, ¿no? Mantenimiento, es parte del servicio, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo funciona un hosting? A ver, antes de eso, ¿todo claro con lo anterior? ¿Alguna pregunta por ahí? Profe, buenas noches. Tengo una preguntita. Dime. Cuando se contrata un hosting, por ejemplo, quiero colgar mi propia página web, ¿no? ¿Ellos mismos me dan mi propio dominio o tengo que comprar también aparte o contratar un servicio para eso? Ya, depende del proveedor. Por suerte yo he traído una lista de proveedores, ¿no? Que les voy a explicar cada proveedor, qué cosas, las bondades que tiene. Algunos proveedores te dan dominios gratis, pero no es gratis en general. Te dan gratis un año, porque el dominio se paga anual, ¿ya? El dominio tú lo pagas anual. Entonces, te dan gratis un año. Luego del año tú tienes que pagar, ¿no? Esos es algunos proveedores. Otros proveedores no. Otros proveedores simplemente te dicen, no, yo te doy hosting y tú ya encárgate de tu dominio, ¿ya? Entonces, particularmente, yo te recomendaría que tú te encargues del dominio y que el hosting esté en otro lado. O sea, dominio con un proveedor, ¿ya? Dominio con un proveedor, hosting con otro proveedor. ¿Ven? Dominio y hosting separados. Cada uno con un proveedor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si es que mañana más tarde el proveedor de hosting resulta ser inestable? Resulta caerse a cada rato, no te sirve. Simplemente cambias la conexión del dominio con el hosting y te vas a otro lado. Te llevas todos tus archivos, tu base de datos y te vas, pues, ¿no? Ya no estás atado a un proveedor. Porque si tú tienes en un solo servicio hosting y dominio, para que te vayas de ahí va a ser más difícil. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Ya, seguimos. ¿Cómo funciona un hosting? No es complicado, ¿no? Digamos, lo vamos a explicar de forma un poco superficial, pero en realidad hay mucha magia detrás, ¿no? Al contratar un servicio de hosting, los proveedores suelen ofrecer diferentes planes, paquetes, digamos que te venden hasta lo que no tienen, ¿ya? Entonces, con diferentes capacidades de almacenamiento, ancho de banda, cuentas de correo, bases de datos, todas las características que te dicen a ti, hoy este es un buen servicio, ¿no? Entonces, tú tienes que decidir sobre cuál de ellos te conviene, así como hace un rato le expliqué a su compañero, algunos te ofrecen dominio, otros no. Yo recomendaría particularmente que lo veas en un dominio, el dominio en otro proveedor y el hosting en otro proveedor. Es lo más recomendable. Además de eso, tienes que instalar un certificado de seguridad, que también es importante porque hoy por hoy todas las webs tienen que tener seguridad. ¿Para qué? Para que no se roben la información que tienes en tu base de datos. ¿Está bien? Entonces, el funcionamiento de hosting se basa en eso, en la interacción entre los servidores, ¿no? Del proveedor de hosting, ¿no? Al sitio web y los usuarios que acceden, así como ves en la imagen. Cada uno acceden a un servidor, ¿no? A un espacio en la nube, ¿no? Donde consumen información, ¿no? Y obviamente esto permite que los usuarios puedan acceder a toda una gama de información, ¿no? Y obviamente recordar y hacer más un tema de marketing también, ¿no? Con eso ya se pueden subir los archivos, ¿no? A tu hosting, ¿no? Tú puedes subir tus archivos, tus imágenes, tus videos, todo lo que tú desees a tu hosting. ¿Y cómo se sube? Se sube a través de FTP, Protocolo de Transferencia de Archivos, ¿ya? Esto genera una interfaz que tú puedes conectarte al hosting, ¿ya? Mediante un programa, ¿no? Y poder subir archivos. Ahora, nosotros vamos a hacer eso, pero yo voy a, digamos, crear una carpeta en un servidor que tenga un servidor de pruebas, ¿ya? Eso lo vamos a hacer, creo que de esta clase a la otra. Vamos a ver, vamos a llegar rápido, ¿ya? Voy a crear una carpeta y esa carpeta yo les voy a dar acceso. Ustedes van a ingresar a esa carpeta y van a crear una carpeta con su nombre, ¿ya? Eso lo vamos a hacer después, ¿ya? Donde van a ustedes tener la experiencia de subir un archivo al hosting y lo van a ver desde la URL de un navegador. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a hacer con calma. ¿Cómo se llama ese proceso de subida? FTP,
de protocolo de transferencia de archivo. File Transfer Protocol. Está en inglés, ¿no? FTP. ¿Está bien? Lo vamos a ver después, no se preocupen, con calma. Tipos de hosting. Ahí está, justo llegamos a los tipos de hosting. Pero lo vamos a ver luego del break, porque ya me quedé sin voz. Ya. Entonces vamos a salir al break unos 10, 15 minutos y volvemos con lo que falta de la clase para poder avanzar con los temas. ¿Está bien? Hacemos un break de 10, 15 minutitos. 10 minutos por el break, chicos. Cafecito y volvemos. Ya, profe, ya. Sí, profesor, gracias.
Listo, volvimos chicos. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya. Tipo de hosting. Ahí está. Un poquito de agua. Tenemos desde el más básico hasta el más caro. ¿Ya? Hosting compartido, que sería el más económico de todos. Es como te decía, el pago anual. Y de ahí viene el hosting de servidor privado virtual, VPS, hosting dedicado, administrado y en la nube. ¿Ya? He preparado ahí unas diapositivas para cada uno para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Hosting compartido, el pago es anual, como les había comentado. Se paga anual, cada año. Como el dominio se paga anual, el hosting también se paga anual. El hosting compartido es la solución de alojamiento más simple que existe, ¿ya? Estos servicios suelen ser muy asequibles, ¿no? O sea, puedes a 50 soles, 60 soles, no es tan caro, ¿ya? Porque tu sitio web está en el mismo servidor que muchos otros sitios web. Compartes espacio. Como les comenté hace un rato del ejemplo del edificio, ¿no? Cuando tú alquilas un depa, tienes vecinos, igual, estás alquilando un espacio, es un hosting compartido en un servidor más grande, ¿no? Es una buena opción, es rentable, ¿no? Sirve más para los emprendedores, las pymes, pequeñas empresas que no tienen muchos ingresos a la página, pero ya si estamos hablando de un e-commerce, algo, una tienda virtual donde va a tener más recursos, donde va a comprar la gente más, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Algo más power quizás, ¿no? Entonces, en ocasiones puedes adquirir ese tipo de hosting como para hacer pruebas, digamos, para, digamos, usarlo para un tiempo dedicado, ¿no? Ya cuando ya crece el requerimiento, puedes cambiarlo. El otro tipo de hosting, a partir del hosting de servidor privado virtual, es el VPS, ¿ya? Este de acá sí es de pago mensual. He visto el más cómodo, está en 400 soles. 400 soles mensuales tienes que tener para tener un hosting VPS, ¿ya? El VPS quizás es el más costoso en la línea de lo que obviamente tú quieras ya tener espacio, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un VPS, sería como en el edificio alquilar 3 depas, algo así. 3, 4 depas, ya tienes tu hosting VPS, ¿ya? Es una metáfora, obviamente, ¿no? Con este tipo de hosting, las empresas ofrecen un servidor dedicado solo para que tu sitio, aunque obviamente tu sitio web esté, aunque técnicamente sigue siendo compartido, vas a compartir, pero tu espacio es un poco mayor, tiene más capacidad, tiene más transferencia, ancho de banda, correo, base de datos, es más grande en ese aspecto, pero sí, aguanta un poco más de recursos. Digamos que si tú tienes una tienda virtual, este sería un buen servidor para poder, un buen tipo de hosting para poder comenzar con tu tienda virtual, ¿no? Y que no te caiga, obviamente. ¿Ya? De ahí viene el hosting dedicado, que en teoría sería más caro que el hosting VPS y también es de pago mensual, ¿no? He visto que pagas entre 1.000, 2.000, hasta 3.000 soles un hosting dedicado, ¿no? Mensualmente, obviamente. ¿Ya? El dedicado es una de las opciones más caras, ¿no? Ya que están destinados a sitios web con grandes cantidades de tráfico durante periodos prolongados. ¿Qué quiere decir? Que pues hay mucha concurrencia, hay mucha compra quizás o muchas transacciones que se van a realizar en ese tipo de hosting, entonces necesita características más potentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, es una solución, es la mejor opción para grandes empresas que requieren asegurar incluso la privacidad de su información o que tienen una gran cantidad de comercio en línea, ¿no? También, ¿no? En términos simples, como dice ahí, con el hosting dedicado, tu sitio web cuenta con su propio servidor. Es como si tuvieras un servidor instalado, pero a nivel virtual, ¿no? Y obviamente eso significa que tu empresa tiene el control total sobre el sistema. Es decir, mientras que en el compartido tú no puedes instalar cosas, estás muy limitado, en el VPS quizás puedas instalar algunas cosas adicionales, pero no todas. El dedicado es como tener todo el servidor, ¿no? Con el hosting dedicado, tú le puedes instalar programas, aplicaciones, conexiones, integraciones. Haces más cosas, estás más libre en ese aspecto. Si vemos a nivel del ejemplo del edificio, sería como comprar todo el piso, pues, ¿no? ¿Ya? Eso también sirve. O una casa también, ¿no? Es una metáfora, ¿no?
De ahí tienes hosting administrado. Hosting administrado es una opción común en la cual el proveedor administra tu servidor, ¿no? Con la parte operacional, la de seguridad, mantenimiento y más, para que no tengas que hacerlo tú. Pero en ese aspecto te restringe ciertas funcionalidades que puedas tener para gestionar tus datos, ¿no? O sea, si bien es cierto, algunos clientes, o sea, algunos que compran este tipo de hosting, no saben nada de tecnología, ¿no? Pueden optar por este, pero lo ideal sería tener mayor control de lo que tú quieres gestionar, ¿no? Porque al final de cuentas el hosting es data sensible. Siempre es importante tener el control por tu lado. De ahí tienes el hosting en la nube. El alojamiento en la nube es una de las opciones más recientes, ¿no? En el mundo del hosting también, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya el servicio permite que muchos servidores separados trabajen juntos para que comportarse como un servidor grande en espacio virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que virtualizan en la nube un servidor conectándose a diferentes espacios en real time, o sea, en tiempo real, para poder hacer una repetición del contenido que tienes, ¿no? Básicamente así funciona. ¿Quiénes son los posibles proveedores para este tipo de hosting? Está Amazon, DigitalOcean, Google, ¿no? Vultr, si más no recuerdo, también es otro proveedor que maneja este tipo de hosting en la nube. Entonces, a ese nivel nosotros tenemos que considerar muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un hosting en Amazon? El más barato está a 1.000 soles, sí, mensuales, ¿ya? Con unas características decentes, obviamente, no tan pobres, ¿no? Entonces, te va a resistir. Pero el tema que resista, ¿no? Va a ser un costo plano hasta que digamos, tengas una campaña o algo que quieras implementar en este hosting. Entonces, la idea de Amazon es que te dice que nunca se va a caer, ¿no? Pero ahí lo que va a pasar es que cuando comience a tener más ingresos tu hosting, va a subir el requerimiento y por ende, para que cumpla Amazon con digámoslo así, con esta promesa de que no se va a caer, le agrega más cosas, ¿no? Le agrega memoria, le agrega procesador, le agrega espacio. Todo eso hace que llegue a un pico donde obviamente cancelas la campaña y baja de nuevo. Ya tienes tu precio flat, ¿no? Tu precio fijo, ¿no? Pero ¿quién sufre acá? La tarjeta de crédito, pues, ¿no? Porque al final ese pico lo paga la tarjeta, ¿no? Lo pagas tú, mejor dicho, ¿no? Va a llegar un momento que tu factura va a crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido consumido mucho procesamiento, ¿no? Eso pasa con hosting on demand, que está en la nube. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Dime, Lázaro. Profe, entonces el hosting número 5 que es el 9 no es tan bueno, ¿no? O sea, no es bueno para tu tarjeta de crédito, ¿no? Pero sí es Claro. buenísimo para el tema de que nunca se va a caer, ¿no? O sea, sí es estable. ¿Entiendes? Es estable. Ok. Así se caiga medio Perú, nunca se va a caer, ¿ya? Porque Amazon asegura eso, ¿no? ¿Otra pregunta por ahí? Profesor, una consulta. Estas páginas de estas empresas como GoDaddy, por ejemplo, ¿qué tipo de servicio es el que brinda? ¿El de la nube? GoDaddy, por lo general, a ver, ya casi 5 años, GoDaddy solo vendía dominio, ¿no? O sea, bien, vendía hosting también, pero no era tan estable, ¿no? Entonces, GoDaddy comenzó a comprar empresas, adquirir empresas que ya manejaban sus servidores, ¿no? Que, digamos, ya tenían el negocio. Por ejemplo, me acuerdo que GoDaddy absorbió a MediaTempo, que era una empresa en Estados Unidos que tenía servidores virtualizados y físicos en Atlanta, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Como GoDaddy no daba buen servicio hace 5 años, un poco más, porque se caían cada cierto tiempo, comenzó a adquirir estas empresas que aseguraban esa virtualización, esa forma de trabajo con empresas de servidores. Entonces, ellos dan ya sea virtualizado, o sea, VPS, como también un dedicado a nivel virtual, como también a nivel físico, ¿no? ¿Por qué? Porque han adquirido ese tipo de servicio de las empresas que han absorbido. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Acá. ¿Qué dice su compañero? Ah, Reyes, ¿no?
dice, para una tienda virtual va bien un hosting compartido. Mira, yo recomiendo siempre un VPS para una tienda virtual, porque la meta de una tienda virtual es que vendas, pues, ¿no? Y la venta se genera, o la mayor cantidad de ventas se genera cuando la mayor cantidad de gente ingresa. Si en tu tienda virtual no ingresa ni Dios, entonces no te sirve, ¿no? Entonces la idea siempre es tener un buen hosting para una tienda virtual, ¿no? Porque vas a vender, la meta es objetivo de venta, ¿no? Entonces siempre es importante. O si tú le pones un hosting compartido, puede aguantar el inicio, pero lo que tú quieres es que vendas, vender. Tú vas a publicar en las redes para que vayan a tu web y ahí vas a tener un problema a futuro, ¿no? Que vas a tener que recuperar recursos, vas a tener que cambiarte de servidor y todo esto, tu hosting y todo, ¿no? Ese es el problema. Dime, Rosario. Profesor, una consulta. En el tema de, por ejemplo, en este caso, yo trabajo en una inmobiliaria, han mandado a hacer una página web a otra empresa y le han hecho administrable y le han pedido otro tipo de hosting porque o sea, no es compatible con WordPress, por ejemplo. ¿Cuál es la consulta ahí? Sí. Lo que pasa es que, como le digo, se tendría que evaluar en este caso el hosting o sea, el tipo de hosting, porque creo que la empresa se está usando Windows. O Ah, o sea, la empresa utiliza Windows, servidores Windows. sí. Ah, ya, mira, ahí hay dos escenarios. Depende del presupuesto, ¿no? En algunos casos, y me ha pasado también, existen empresas que no quieren, o sea, no tienen presupuesto para adquirir otro tipo de servidor, ya sea virtual o sea físico, ¿no? Y como tienen un servidor Windows, por lo general instalan un emulador o una máquina virtual para colocar ahí un Linux, ¿no? Y obviamente en ese Linux instalan Apache. Y Apache funciona con WordPress, que tiene de base PHP. Entonces, cargan de esa manera la web. Pero eso es, digamos, un camino que hace que la web se haga lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no está funcionando en un sistema operativo nativo. Es una máquina virtual, ¿no? Que mañana lo puedes apagar y ya no funciona nada, ¿no? O por último, consume recursos virtuales, pero jalados de la máquina principal. Entonces es como que una subsidiaria nada más. Ahí lo ideal sería que si no tienen para consumir bueno, no tienen para comprar un servidor físico, por lo menos contraten un VPS, ¿no? O por último, si es que el recurso, si la empresa que tú estás trabajando, ellos te dicen, ¿sabes qué? Edinson, eh, la meta es que tengamos una campaña en medios agresiva, donde vamos a contratar Google, Facebook, Instagram, TikTok, y vamos a tener que pagar $10,000 o alguna cantidad fuerte a una agencia de medios. Eso va a hacer que la web ingresen bastante gente a la web. Si te comentan eso, automáticamente un VPS para arriba, porque ese sí va a aguantar esa cantidad de gente que ingrese. Pero si la empresa te dice, ¿sabes qué, Edison? Lo único que necesitamos es una web informativa ahorita porque de acá a unos 6 meses hay una feria y recién ahí vamos a tener que ingresos, digamos, más concurrentes, ¿no? Entonces ahí tú pones en la mesa, ¿sabes qué? Gerente o gerente comercial, bacán. Podemos comenzar con un hosting compartido, pero no podemos quedarnos ahí porque al momento de la feria va a explotar, ¿no? Y la idea es que explote, ¿no? Porque la gente va a querer ingresar, va a querer ver, no sé, pues hay una web donde vamos a tener una visita virtual de los departamentos, los edificios, entonces vamos a necesitar mayor recursos. Y es importante que antes que comience la feria nos migremos a un BPS, si es que no se puede hacer ahora. ¿Ya? Ese sería el mejor camino. ¿Se entiende? Ah, ok, perfecto. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Yo tenía un cliente hace un año, 2 años, que
no tenía servidores para poder instalar WordPress, o sea, su página estaba en WordPress, y por último lo instaló en un emulador, una máquina virtual dentro de su Windows, y olvídate. La web se le paraba cayendo, no podía actualizar, necesitaba permisos para poder hacer actualizaciones del mismo WordPress, y siempre rebotaba por un tema de la misma máquina virtual. Entonces, incluso hace poco, creo hace un año, medio año creo, les intentamos hacer una actualización al WordPress que estaba dentro de la máquina virtual y se paraba cayendo. Entonces, a la larga no sirve esa solución, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya, seguimos. ¿Cómo elegir un proveedor de hosting web? Primero, identifica qué tipo de sitio web estás creando. Importantísimo. Si tú tienes un cliente, siempre, siempre y siempre pregúntale en un brief, en un documento, todas las consultas, y las primeras consultas es qué tipo de negocio tiene, cuál es el giro, por qué están haciendo la web, ¿no? ¿Cuántas personas crees que van a visitar? ¿Va a haber una campaña en medios cuando saquemos la web? ¿Qué tanta inversión va a tener la campaña? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos medir cuánta gente va a ingresar. Es más, si te pueden dar el contacto de la agencia de medios, una agencia de medios, la que ve esta campaña, ellos te dan el número exacto o aproximado de gente que va a ingresar. O sea, ya con ese dato, al toque nomás, ya esto es un VPS, esto es un dedicado, esto es en la nube, ¿no? Ya tú mismo ya puedes asesorar de mejor manera, ¿no? Entonces siempre es importante hacer todas las consultas en ese aspecto, ¿no? Luego tienes que determinar las características que deseas tú, ¿no? En un servidor entonces ese de hosting, ¿no? Un servicio de hosting. Porque puede que necesites solo archivos, base de datos y nada más, porque los correos lo podrías tercerizar con Google, ¿no? Podrías hacer una conexión con Google, a los servidores de Google, y lanzas los correos para allá y te quedas solo con archivos y base de datos. O por último, pues contratas otro hosting, otro servidor para base de datos, otro servidor para archivos y otro para correo. Se arma una arquitectura, ¿no? También es válido. Pues al final de cuentas va a depender mucho de cómo vas a tú armar esa característica. ¿Está bien? Tienes que verificar el espacio de almacenamiento, porque al final de cuentas, ya sea que sea una web, un repositorio, algo que tú estás configurando, siempre es importante tener en consideración eso porque la base de datos crece, los archivos crecen, el backup crece, porque si haces una política de backupeos constantes cada 15 días, ese backup va a crecer en el tiempo y varios backups van a estar almacenados en tu hosting. Pues va a terminar achicándose el espacio, entonces tienes que hacer mantenimiento, ¿ya? Tienes que observar la estabilidad y tiempo de actividad del proveedor que estás analizando. Justo lo que comentábamos al inicio de la clase, ¿no? Tienes que hacer tu estudio de mercado, ¿no? De los proveedores, ¿no? Básicamente, para determinar el tiempo de actividad que tienen, la reputación que tienen y la estabilidad que tienen, ¿no? También es importante, tienes que corroborarlo, porque no es que te vas a lanzar con el primer proveedor que veas, ¿no? Tienes que saber cómo va en el mercado este proveedor. Tienes que revisar la escalabilidad que ofrece, ¿no? Porque al final de cuentas tu producto no es que se quede en la web que tienes, o no es que, por ejemplo, solo va a ingresar 100 personas nada más. Va a ir creciendo y obviamente el espacio en disco, el ancho de banda, todo eso tiene que evolucionar. Y si tu proveedor no puede hacer esa evolución, estamos perdidos, ¿no? También tienes que examinar el factor de seguridad. Eso es algo bien importante. Ya, hoy por hoy la seguridad es vital. Ya han habido ya de un tiempo acá bastantes ataques. Ustedes lo han visto, Interbank ha sido atacado, el Continental, el BCP. Si ellos los atacan, imagínate a ti, ¿no? Ya, pues, por ejemplo, hace poco nomás ha vuelto a mí un cliente al cual le han hecho un ataque con malwares. Y literal, cuando le hemos hecho el servicio, hemos encontrado más de 1000 malwares, ¿no? Imagínate, ¿no? A ese nivel, ¿no? O sea, ya es un tema un poco más complicado, ¿no? Tienes que comprobar la facilidad de uso. Facilidad de uso de los paneles que te va a dar el proveedor. Y también tienes que pensar en el soporte que te va a dar el proveedor, porque hay proveedores que son 24/7, te levantas el celular o le whatsappeas y te responden. Como también hay proveedores que tienes que mandarle un ticket y hasta que te respondan, ¿no?
Y en temas de comprobar la facilidad de uso de los paneles, ahí es donde tienes, por ejemplo, espérame, este panel. Mira, por ejemplo, este es el panel de un hosting y es un programa que se instala en el servidor que se llama cPanel. En el cPanel tú tienes este tipo de panel, donde puedes ver correos, puedes ver la sección de archivos, la sección de base de datos, la sección de dominios, la métrica del servidor, ¿no? La seguridad también para bloquear IPs, el software que le puedes instalar o también que le puedes mejorar. También puedes generar trabajos o tareas que sean como los backupeos, la copia de seguridad. Tienes preferencias para cambiar idioma, instalar programas específicos, ¿no? Este es, por ejemplo, el panel de un hosting que tiene instalado el software de cPanel, ¿ya? cPanel, es una marca, obviamente. Así como también tienes este tipo de panel, que lo tiene otro proveedor que se llama SiteGround, ¿no? Que tiene este tipo de panel, ¿no? Es un poco más simple, donde tú puedes ver acá, gestionar los archivos, las cuentas de FTP. ¿Te acuerdas de FTP? Protocolo de transferencia de archivos que vimos hace un rato. También lo vamos a ver. Va a la base de datos MySQL, Postgres, también base de datos, gestores de base de datos. Puedes ver temas de seguridad, copia de seguridad, puedes gestionar el SSL, puedes escanear, mira, escanear la web por virus, por malwares. También, mira, este proveedor te lo da. Entonces, también es importante, ¿no? El otro proveedor no lo da, ¿no? El que tiene ese panel no te da esto. Este sí. Entonces ya comienzas a evaluar qué características son buenas, incluso el almacenamiento de caché, varias cositas que son importantes dentro del uso de lo que contempla un panel, ¿no? Para temas de facilidad de uso para un hosting. ¿Está bien? Bueno, ya se nos fue la hora. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Ay, tenemos una pregunta de Doblitas. Dime. Dime, Sí, pregunta. sí, lo que pasa, entonces, por ejemplo, un ejemplo sería del tema, en el tema del hosting, por ejemplo, las páginas del Estado, de municipalidades, páginas gubernamentales, podría decirse que tienen un mal proveedor de hosting porque muchas de ellas tienen problemas y se paran colgando. No sé si sabe algo de eso. Sí, por lo general, o tienen servidores en la misma municipalidad que, por ejemplo, no le da mantenimiento y se para cayendo, o es un servicio malísimo de un proveedor malo. Ese es el mejor diagnóstico que te puedo dar. Es muy probable que pase eso. Por ejemplo, la SUNAT se para cayendo cada cierto tiempo porque tiene, digamos, virtualizado los servidores y en algunos casos no los tiene de forma bien configurada. Entonces, suele pasar eso, pero ya es un tema de presupuestos, es un tema de licitaciones incluso. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Listo. Bueno, ya su compañero Yerena está de sueño. Dime, Fernández. Profesor, quería preguntarle qué es un backup. Mencionó esa palabra y me causó curiosidad. El backup es una copia de seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una web, cuando se hace un backup, se hace una copia de seguridad de archivos y si tiene base de datos, también. Ok, gracias. Listo, chicos. Ahí nos vamos a Profe, quedar. Dime. el hosting es como la nube también, ¿no? Claro, es un tipo de hosting. El hosting en la nube es un tipo de hosting. Por lo general, ese tipo de hosting tiene como proveedores Amazon, Google, DigitalOcean. Hay proveedores para ese tipo de hosting. Eso se puede usar también. Claro, solo que es más costoso, ¿no? Un hosting en la nube para Amazon, mínimo y uno bueno, 1.000 soles mensuales. Ah, ya. Bueno, Sí, gracias. por lo general, hosting en la nube lo trabajan empresas medianas grandes, ¿no? Dime, Rosario. Claro, o sea, ¿qué diferencia en el tema de hosting en la nube con un hosting normal? Ya. Como lo comentaba hace un rato, el hosting en la nube, la diferencia con el compartido, con el dedicado y con otros tipos de hosting, es que el hosting en la nube
por lo general está brandeado o está, digamos, protegido por la marca que lo lleva. En la mayoría de casos es Amazon el que está, digamos, a la cabeza. Pues también puedes tener a Google, también que vende este tipo de hosting en la nube. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos te aseguran, ¿qué cosa? Que nunca se va a caer. O sea, lo que viste hace rato que se cayó ese hosting de este cliente es porque ese hosting no es un hosting en la nube, es un hosting compartido. Así como el hosting compartido, el dedicado también se puede caer y el VPS también, a menos que le agregues más información y todo, más características. Pero el hosting en la nube lo que hace es que cuando tiene bastante gente que ingresa, Amazon asegura que no se cae. ¿Por qué? Porque le agrega más características a tu servidor. Por ejemplo, ya, estamos viendo Amazon B, se va a caer. Agrégale más memoria, agrégale más procesador, agrégale más esto, más. Entonces te asegura hasta que termina tu campaña, ¿no? Porque, por alguna razón está ingresando, ¿no? Entonces, tú ves que ya terminó, bájala. Entonces, el único que sufre ahí es tu tarjeta de crédito, ¿ya? Pero sí, nunca se va a caer, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profesor. Ya. Dime, Córdoba. Dime, Córdoba. Mano levantada ahí. Córdoba. No se te escucha. Bueno, creo que se ha quedado dormido. Ya, listo, chicos. Ahora sí. Dime, Córdoba. Ya, bueno, nada. Ya, listo, chicos. Ahí nos Profe, quedamos. Cualquier. una última duda. Dime. Hay Profe, una una regla pregunta. para seguir el tipo Profe, de dominio. Por ejemplo, en este caso de ida termina en Lilian, .p. Me imagino porque es educativo. Y hay otros del Ministerio de Salud que tienen .pe. Claro. Los tipos de dominio lo vamos a ver en la próxima clase, no te preocupes. Hay dominios internacionales y hay dominios regionales. Eso lo vamos a ver con calma, no te preocupes. Es parte de lo que vamos a comentar en la clase. Ya. Profe, una Dime. pregunta. Dime. No se te escucha. Ya, para los que tengan más consultas, chicos, con la delegada, ahí le pasan las consultas para poder resolverlas, ¿ya? Porque creo que ya algunos de sus compañeros ya están yendo a dormir. Rosario, dime. Profesor, usted habló también sobre el FTP. ¿Esto viene incluido en el hosting? Porque creo que también había un software, un programa que era Filecilla, creo que era, que también hacía para subidas de... Claro, el FTP viene instalado en la mayoría de hostings, ¿no? ¿Por qué? Porque es un protocolo de transferencia de archivos. ¿Para qué? Para que puedas tú hacer la subida de tus archivos. Eso no hay problema. Igual, si es un servidor en la nube, por lo general tú instalas esos módulos. Pero cuando es un hosting compartido, dedicado, VPS, ya viene de por sí. ok. por favor. Profe, Dime. No se te escucha, Córdoba, se te corta. profe, una pregunta. Ya. Dime, cuéntame. Ya, Córdoba, no se te escucha. La pregunta, porfa, pásaselo a la delegada para que lo pueda responder ya después de la clase, porque no se te escucha. ¿Quién la delegada, por favor? Proveedores, profe. La delegada es Astuquipán. Buenas noches, Profe. compañeros. Yo soy la delegada. Sí. Profesor, una consulta. ¿Le Dime. agrego al grupo o por No, dónde le voy a yo no enviar puedo. las consultas? Yo no puedo ingresar al grupo. El grupo es de ustedes, ¿no? Ahí con Astuquipán puedes hacerle la consulta por el grupo de WhatsApp y ya tranquilamente yo lo puedo responder después cuando ya me lo mande. Sí, profesor, yo soy Astuquipán. A ver, ¿Por dónde me puedo Señor, comunicar me con agregas usted? en el grupo de WhatsApp, por favor. Ya, Astuquipán, siempre me puedes enviar un mensaje directo desde el Teams. Yo lo voy a ver. Por Siempre me va a WhatsApp. llegar un mensaje.
¿Ya? Listo, profesor. Listo, chicos. Gracias. Voy a Ahora sí, mandar el nos vemos. link del grupo para los que no están. Ya. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Buen Hasta fin de luego, semana. profesor. Descansen. Profesor, Profesor, muchas buenas Nos gracias. vemos. Buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Ya se fue.